Hoy estaremos conversando con una persona que llegó hace 6 años a Chile, con cero recursos, con cero patrimonio y a través de la inversión inmobiliaria y la educación financiera, hoy es un inversionista exitoso. Cuenta con departamentos, terrenos, inversión en acciones y otros. Vamos a estar hablando hoy día junto a Francisco Bocol, orador, formador de equipos, asesor inmobiliario, por supuesto ayuda a muchas personas a convertirse en inversionista, y es nuestro colega y encargado del área Academy en Propital, el área de educación financiera. Le damos la bienvenida y escuchemos los tips que tiene para nosotros. Francisco, ¿cuáles son los indicadores claves que tú recomiendas evaluar en una inversión inmobiliaria? Yo recomiendo, hay dos indicadores que son sumamente importantes. Lo que viene siendo el ROI, Return on Investment, retorno sobre la inversión, y el Cap Rate. Para mí esos dos indicadores son claves al momento de evaluar una inversión inmobiliaria. El ROI tiene que ver con tu dinero. ¿Cuánto dinero sacas de tu bolsillo para la inversión en relación a cuánto dinero regresa? Un indicador allí clave, cuánto tú vas a invertir en esa inversión inmobiliaria, y allí vas a poder evaluar el retorno de esa inversión. Un indicador sumamente clave. Ahora, al hablar de bienes raíces, hay otro indicador que es como el dato duro para evaluar, que es el Cap Rate, la tasa de capitalización. El Cap Rate te habla del activo, te da información del activo. ¿Qué tan rentable es ese activo? ¿Está barato? ¿Está caro? ¿Cómo podemos sacar el Cap Rate? El Cap Rate tiene que ver con lo que genera tu activo en relación a lo que cuesta. Primero tenemos que saber cuál es el Cap Rate de la zona donde vamos a invertir. Ahí podemos buscar información de repente en portales inmobiliarios, Cámara Chilena de Construcción, información que nos permita saber cuál es el Cap Rate. Por ejemplo, en Chile se maneja Cap Rate promedio del 5%. Entonces ya sabemos que esto lo que quiere decir es que las propiedades en Chile generan el 5% en relación a lo que cuesta. ¿Ve? Entonces, para sacar el Cap Rate, lo que hacemos es que sumamos los 12 arriendos del año y lo dividimos entre el valor de la propiedad. Ese porcentaje me va a decir qué tan rentable es esa propiedad para inversión. Si yo, por ejemplo, tengo un Cap Rate promedio del 5%, todo lo que esté del 5% en adelante es un buen Cap Rate. Y ya, del 5% hacia abajo quiere decir que está bajo el Cap Rate promedio. Entonces, ya ahí habría que evaluar, porque es un Cap Rate ya un poco más ajustado. Entonces, yo creo que es sumamente importante, porque muchas personas no toman en cuenta estos indicadores. Sobre todo el Cap Rate. Este indicador, escucho mucho hablar en redes sociales de inversión inmobiliaria, de evaluar la zona, proyección de plusvalía y todo eso, pero no mencionan el Cap Rate, muy pocos mencionan el Cap Rate. Entonces muchas veces las personas piensan que comprar una propiedad a un precio relativamente bajo es la mejor inversión, pero a lo mejor no. O sea, podemos tener una propiedad que consideremos barata, pero que a lo mejor tenga un Cap Rate ajustado. Eso quiere decir que no es tan rentable. Entonces, el error común es irse por lo más barato pensando que es lo más rentable. Ese es el error común. Y no es así. Podemos tener una propiedad de 2.000 UF con un Cap Rate del 4%, o podemos tener una propiedad de 3.500 UF con un Cap Rate del 6%. ¿Cuál es más rentable de las dos? Entonces, no siempre lo más barato es lo más rentable. Y la plusvalía también es importante. La plusvalía, la proyección de plusvalía, la ganancia de capital es importante también. Y allí, va a depender de cuál es tu objetivo, ¿no? Hay inversionistas que prefieren realizar una inversión inmobiliaria que tenga una alta proyección de plusvalía, por ejemplo. Inclusive priorizando la plusvalía sobre el Cap Rate. ¿Por qué? Porque su prioridad es que esa inversión, ¿verdad?, esa propiedad vaya teniendo la mayor revalorización en el tiempo. Entonces apuestan a la plusvalía. Esto se da en mercados que de repente
comunas emergentes o de repente en países con situaciones económicas complejas donde las propiedades están relativamente baratas, accesibles, entonces el inversionista apuesta a una alta proyección de plusvalía. Exacto, por el aumento del valor de la propiedad. Por el aumento del valor de la propiedad, por ejemplo. Entonces, bueno, por eso es importante tener claridad de estos indicadores para poder llevar a cabo una buena inversión. Francisco, se habla mucho de que uno gana con la inversión inmobiliaria, pero cuéntame un poquito cuáles son los ingresos que puedo percibir de la inversión inmobiliaria. ¿Qué es lo que podría ganar yo? Claro, sí, mira, interesante eso porque acá hay un tema, ¿no? La mayoría de las personas cuando invierte en propiedades, en bienes raíces, un gran porcentaje evalúa una sola fuente de ingreso, que viene siendo el flujo. Pero nosotros en la inversión inmobiliaria podemos tener hasta 3 fuentes de ingreso. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría evalúa la fuente de ingreso a través de flujo, que es la diferencia entre el dividendo, esa cuota que tú le vas a pagar al banco del crédito hipotecario, versus el valor del arriendo. Si tú tienes un valor de arriendo por encima de ese dividendo, entonces tienes un flujo positivo. Allí ya podemos identificar una primera fuente de ingreso. Y es lo que la mayoría de la gente evalúa. Hay muchas personas que dicen, si no me queda flujo positivo, es una mala inversión. Claro. Ahora, pero fíjate esto, ¿no? Hay otras 2 fuentes de ingresos más que tenemos que evaluar y yo diría que son muy, muy importantes. Inclusive le daría más importancia que el mismo flujo. Porque, por ejemplo, la otra fuente de ingreso sería el ingreso por ganancia de capital, que es la plusvalía de esa propiedad, de esa inversión. O sea, lo que se va revalorizando en el tiempo. O sea, si tú compraste un departamento hoy en 2.000 UF y dentro de un año ese departamento cuesta 2.400 UF, tuviste 400 UF de plusvalía, de ganancia de capital. Eso es una fuente de ingreso más. Exacto. Ahora, no la monetizas de inmediato. O sea, no es una fuente de ingreso que estás monetizando mes a mes, pero se acumulan los ladrillos. ¿Ves? Una fuente de ingresos que se acumula en los ladrillos, que después la vas a poder utilizar, la vas a poder sacar, la vas a poder aprovechar. Lo otro sería el ingreso por ganancia de amortización de deuda. O sea, si yo compro una propiedad con crédito hipotecario, quiere decir que yo me estoy apalancando financieramente. Estoy comprando la mayor parte de esa propiedad con un dinero que me está prestando el banco. Estoy obteniendo una rentabilidad basada en el valor total de esa propiedad, pero yo solamente puse una mínima fracción. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ese activo se empieza a pagar, porque si yo llevo este activo y lo arriendo, ¿verdad? Esta propiedad y la arriendo, empieza a generar ingresos. Entonces yo pago ese dividendo con este arriendo. Eso quiere decir que el propio activo empieza a amortizar su deuda. Entonces yo no estoy sacando dinero de mi bolsillo para amortizar esa deuda que yo tengo con el banco. Entonces, ¿qué pasa? Aquí entra la ecuación patrimonial, que tiene que ver con que tu patrimonio es igual a activo menos pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un pasivo con el banco, porque tengo una deuda, tengo un crédito con el banco. Pero como ese pasivo no lo estoy pagando yo, sino que lo está pagando el mismo activo, cuando mis pasivos disminuyen, mi patrimonio aumenta. Entonces, todos los meses, esa deuda está disminuyendo, ¿verdad? Y mi patrimonio está aumentando. Y eso también es considerado una fuente de ingreso. Entonces, fíjate tú, tenemos 3 fuentes de ingreso identificadas. Tenemos el ingreso por flujo, ¿verdad? La diferencia entre dividendo y arriendo. Tenemos el ingreso por ganancia de capital, que es a través de la plusvalía. Y tenemos el ingreso por amortización de deuda, que se hace a través de el pago de este activo, de esta deuda a través del activo. ¿Ve? O sea, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo decido vender este activo en 5 años?
supongamos que esa propiedad a mí me costó 2.000 UF y en 5 años tuvo una plusvalía de 1.500 UF, o sea que ahora la propiedad cuesta 3.500 UF. Eso quiere decir que tuvo una ganancia de capital de 1.500 UF. Eso es un ingreso que yo obtuve. ¿Y qué pasa si en esos 5 años, no sé, el banco a mí me prestó 1.800 UF y ahora resulta que yo le debo al banco 1.300 UF? Amorticé 500 UF en 5 años. Esas 500 UF representan un ingreso para mí. Porque si yo vendo esa propiedad, el banco se va a prepagar la deuda de 1.300 UF y me queda el excedente, 1.500 UF de plusvalía y 500 UF de ese dinero que fue amortizado. Por lo tanto, puedo monetizar ahora esas fuentes de ingresos que obtuve. Por eso es importante identificar muy bien esta fuente de ingresos, porque ¿qué es lo que sucede? El error común, ¿verdad? El común denominador que cometen las personas es evaluar una propiedad solamente evaluando una fuente de ingresos o considerando una sola fuente de ingresos. ¿Cuántas veces de repente, Valeria, has escuchado personas decir, no, esta propiedad no es rentable porque me queda un flujo negativo? O de repente has escuchado decir, no, en este momento no es rentable invertir porque las propiedades no se pagan solas y me queda un flujo negativo. Muchas veces. ¿Verdad? De hecho, el tema del precio también considero que es como un mito decir que no voy a invertir en esto porque no está bueno el precio. Porque como bien dijiste tú antes, hay otros indicadores que hay que evaluar y otras fuentes de ingreso también que te van a permitir saber si una propiedad es buena o no para inversión. Por supuesto, por ejemplo, eso es importante. Por ejemplo, la gente dice, no, en este momento las propiedades están caras. Pero, ¿cara por qué? ¿Por qué te diste cuenta que están cara o barata? Porque a lo mejor la estás comparando con hace 5 años. El precio, pero ¿y el cap rate? ¿Cuánto estaban los arriendos hace 5 años, por ejemplo? Eso hay que evaluar. Entonces, lo que te puede permitir evaluar si realmente una propiedad está cara o está barata es este indicador clave que te habla del activo, que viene siendo el cap rate. Exacto. ¿Ves? Ahora, las fuentes de ingresos son importantes, que tú las puedas identificar, que puedas aprender a identificarlas. Porque si yo me quedo solamente evaluando una inversión considerando una fuente de ingreso, entonces voy a estar cometiendo de repente errores. Puede que se me presente una buena oportunidad y yo no la sepa aprovechar porque de repente me queda un flujo negativo. Entonces yo digo, bueno, como el flujo es negativo, no es rentable. Ya va. ¿Y la proyección de plusvalía? ¿Qué pasa si en la zona donde está esa oportunidad de inversión tiene una alta proyección de plusvalía? Ojo, la plusvalía es especulativa. Yo no puedo adivinar lo que va a pasar en el futuro. Nadie puede adivinar lo que va a pasar en el futuro. O sea, eso quiere decir de que yo voy a proyectar o a estimar la plusvalía. No la voy a asegurar. Nadie no puede asegurar la plusvalía. Pero sí puedo, de acuerdo a antecedentes, de acuerdo a información de ese sector, de esa comuna, de ese lugar, poder tener una proyección de cómo va a ser el crecimiento del lugar, que es lo que te da plusvalía. Eso es lo que te da la plusvalía. Entonces, de repente, yo tengo que evaluar, porque a lo mejor puedo tener una oportunidad de inversión, ¿verdad? Y me queda un flujo negativo, pero puede ser excelente inversión porque tiene una gran proyección de plusvalía. Entonces allí yo voy estas 3 fuentes de ingreso, sumando estas 3 fuentes de ingreso, me va a dar un ROI total. Yo tengo que evaluar la inversión, evaluar mi rentabilidad en ese ROI total, no solamente en uno, porque tengo 3 tipos de ROI. Tengo 3 tipos de ROI. El ROI de flujo, el ROI de ganancia de capital y el ROI por amortización. Entonces, para yo saber si realmente es rentable, tengo que sumar estos 3 ROI. Claro, de repente sumo, de los 3 tengo uno negativo, pero los otros 2 son positivos y muy, muy interesantes. Entonces puedo tener una excelente oportunidad de inversión frente a mí y a lo mejor no la estoy sabiendo aprovechar porque no estoy considerando evaluar las otras fuentes de ingreso.
¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una propiedad que me deja flujo negativo, pero a lo mejor en los próximos 5 años tuvo una plusvalía del 30-40%? Y a lo mejor me dejó un flujo negativo por 1 año o 2, porque ese es otro aspecto que hay que analizar. De repente, si yo evalúo una oportunidad de inversión hoy que me está dejando un flujo negativo, hay que considerar que eso no va a ser para siempre. Hay una alta probabilidad de que eso no sea por los 20, 25 o 30 años, que es el tiempo que tú pudieses obtener un crédito hipotecario. A lo mejor ese flujo negativo te dura 12 meses o te dura 24 meses. Porque claro, allí entran otros indicadores, entran otros aspectos que pueden hacer que ese flujo pase de negativo a positivo. El valor del arriendo, el valor del arriendo es algo que lo coloca el mercado, oferta y demanda. Oferta y demanda. Claro, en Chile el valor del arriendo está indexado al IPC. Sube la UEF, sube el arriendo. Pero hay algo que es clave, oferta y demanda. Oferta y demanda. Si en la comuna o en el lugar donde tú tienes tu propiedad hay una alta demanda de arriendo, el valor del arriendo de tu propiedad va a subir. Va a subir, porque hay una alta demanda. De repente hay poca oferta. Entonces eso hace que los precios suban. Entonces tú puedes ajustar ese valor de arriendo y a lo mejor te va a quedar igual o por encima del valor del dividendo. Entonces ahí pasas a tener un flujo positivo. Entonces, por eso es súper importante tener la información, manejar la información. Es súper importante. Yo por eso siempre recomiendo lo siguiente. Si tú quieres invertir en cualquier instrumento de inversión, tienes que informarte. Quizás no volverte un experto, ojalá, pero para empezar tienes que informarte. Tienes que empezar a invertir en el activo más importante que nosotros tenemos, que es nuestra mente. Nuestra educación. Es importante empezar a tomar cursos, a leer, a ver webinars, artículos, todo relacionado con el tema y con la inversión que nosotros queremos abordar, para que así podamos empezar a tomar buenas decisiones. Y claro, no creer tanto en mitos. Es importante eso, porque la gente que no se informa, la gente que no se educa, que no se preocupa por empezar a invertir en su principal activo, que es la mente, empieza a creer en mitos. Y empieza a creerle a cualquier tipo de persona que aparece por allí diciendo cualquier cosa y la gente le cree. Porque no se informa, no se educa. ¿Ve? Esto es lo que te permite cuando tú te educas con la verdadera educación, la que te permite sacarle provecho y rentabilidad. Porque esto no lo enseñan en las escuelas ni en las universidades. Yo siempre comento de que empezar a invertir sin tener conocimiento, por lo menos el básico, es como que si tú te vayas a operar con un médico que no tenga el conocimiento y el título de medicina. Eso de repente, lo más seguro es que esté destinado al fracaso. Imagínate tú que alguien se vaya a operar de corazón abierto con una persona que no haya estudiado nunca medicina. ¿Qué crees tú que va a pasar? Fracaso total. El fracaso. Lo mismo pasa con las inversiones. Tenemos que manejar la información. Tenemos que tener conocimientos básicos, por lo menos, de educación financiera, de inversión inmobiliaria o de cualquier instrumento de inversión que nosotros vayamos a abordar. Tenemos que informar. Por eso es importante invertir en nuestro activo principal, que es la mente, en educación. La verdadera educación, la que te permite sacar provecho, la que te permite recorrer, la que te permite alcanzar la verdadera libertad. La libertad financiera. Hay mucha gente que piensa que alcanzar la libertad financiera es volverse rico. Y no necesariamente. O sea, si tú tienes que costear tu estilo de vida, ¿verdad? Y necesitas mensualmente $2,000
para costear tu estilo de vida, tus necesidades básicas, para ti y para tu familia, si tú logras que a través de tus activos y tus inversiones logras generar 2.000 o más mensual, alcanzaste la libertad financiera. Entonces no es necesario ser rico, no es necesario llegar a ser rico para alcanzar la libertad financiera. Está más cerca de lo que la gente piensa. Fantástico, Francisco. Cuéntame un poquito acerca de este mito un poco que escuchamos siempre, que es que los departamentos se pagan solos. Efectivamente, hoy día puedo hacer que los departamentos se paguen solos, ya dejó de hacerse eso. Respecto, por ejemplo, a lo que se habla hoy día mucho de que las tasas de interés están muy altas, de que hoy día no se puede acceder a crédito. ¿Cómo ha ido cambiando un poco el mercado? ¿Qué tan cierto es esto que hoy día se puedan pagar los departamentos solos y de qué forma lo podríamos hacer? Claro, mira, por ahí he visto mucha gente que ha salido diciendo que ya los departamentos en Chile no se pagan solos. Y claro, eso tiene que ver precisamente porque son personas que solamente consideran una fuente de ingreso para evaluar la inversión. Si el departamento no se paga solo, ya no me sirve. Pero claro que podemos encontrar oportunidades donde el departamento se pague solo, evaluando el cap rate, evaluando la inversión a través del cap rate. Puedo encontrar oportunidades de inversión que me permita que este dividendo quede por debajo del valor de arriendo. Generalmente cuando yo encuentro un cap rate que está por encima del promedio, ese departamento se paga solo. Casi siempre es así. Pueden haber excepciones, todo va a depender. Pero si yo utilizo los indicadores claves para evaluar la inversión, puedo encontrar departamentos que se paguen solo. Ahora, insisto, un departamento que no se pague solo completamente no quiere decir de que es una mala inversión. No quiere decir que es una mala inversión. Cuando yo veo a alguien diciendo, ya en Chile los departamentos no se pagan solo, ¿verdad? Y por lo tanto ya el mercado está complejo, ya no vale tanto la pena. O sea, de verdad que ahí hay carencia de educación financiera y de información en lo que viene siendo la inversión inmobiliaria. ¿Por qué? Porque no están considerando la proyección de plusvalía. Acuérdate que el tema de las tasas de interés puede ser circunstancial. O sea, yo hoy puedo tener una tasa de interés que me permita tener un dividendo por encima del valor del arriendo. Pero ¿qué pasa si las tasas de intereses bajan en los créditos hipotecarios y yo tomo mi crédito y voy y lo refinancio al banco? Hago un refinanciamiento que me permita bajar la tasa de interés y obtener la tasa de interés actual. Eso me va a permitir bajar el valor de ese dividendo. Y eso me va a permitir tener de repente un dividendo igual que el arriendo o por encima o por debajo del arriendo. ¿Por qué? Porque es circunstancial. Yo no puedo evaluar una oportunidad de inversión considerando solamente la tasa de interés y que ese dividendo va a estar por encima del valor de arriendo. Eso es algo que puede cambiar. Qué interesante eso que dice Francisco, porque hoy día hay muchas personas que toman solamente ese parámetro para determinar si invierten o no. Imagínate las oportunidades que se pierden. O sea, personas que hoy día tienen acceso a crédito, que tienen buena renta, que tienen ahorros, solo limitándose a analizar ese parámetro, se han perdido oportunidades, pero increíbles de poder invertir. Totalmente. Interesante que por medio de la educación financiera podamos aprender que hay otras fuentes de análisis, ¿no es cierto? Otros parámetros de analizar inversión inmobiliaria, sí, y que se tomen en cuenta y que se den a conocer. Por supuesto. Bueno, nosotros en nuestro curso de Propital presencial, ¿no es cierto?, enseñamos a nuestros clientes a analizar estos distintos parámetros para que puedan tomar decisiones de inversión mejor informados y para que, por supuesto, como bien decías tú recién, tomen el mando
del conocimiento, ¿no es cierto? Para que así puedan tomar decisiones informadas. Hoy día, como bien decías también, hay muchas personas en internet hablando de inversión inmobiliaria, pero por supuesto, y bien lo dijiste, hay un par ahí de carencia también en el tema de educación. Claro. Y lamentablemente la gente copia o piensa que eso es la verdad, Claro. Y se pierde de poder invertir y conocer este mercado inmobiliario que cada día está creciendo más y que cada día está beneficiando realmente a las personas que se atreven a hacerlo. Claro. Hablemos un poquito también de algo que ha estado en la palestra por un tiempo, que es el tema del bono pie. Cuéntame un poquito si tú recomiendas bono pie, qué piensas de ello. Claro. Partiendo de lo que es. Cuéntanos Claro. un poco qué es lo que es primero y después si lo recomiendas o no. Claro, mira, para responder esa pregunta, primero voy a comentar una frase de Napoleón Hill que dice: la mayoría de las personas dejan de hacer cosas interesantes en la vida y de iniciar proyectos en su vida porque escuchan a familiares y amigos. Y aquí, en la actualidad, yo incluiría las redes sociales a personas que de repente no tienen la información correcta. Mira, yo no juzgo de repente a una persona que hable de inversión inmobiliaria o de educación financiera, pero que no maneje toda la información, porque, o sea, yo no soy un experto y me las sé todas, no. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te educas y cuando tú te preocupas por aprender, entonces puedes seleccionar cuál es el tipo de información que tú vas a tomar y cuál no. ¿Ve? Claro. Por eso, en este curso de inversión inmobiliaria, nosotros en Propital empezamos desde lo fundamental, desde la base fundamental que es la educación. Educación financiera, educación que te permite obtener resultados verdaderos. Mira, para responderte en lo del bonopié, ¿es rentable, no es rentable el bonopié? Primero hablemos de qué es el bonopié, ¿no? El bonopié tiene que ver con apalancamiento financiero, ¿ya? El bonopié es un beneficio, quizás se pudiese decir, que te brinda la inmobiliaria para ayudarte a que tu financiamiento sea mayor, o sea, que tú tengas un mayor apalancamiento financiero y a que tú ese pie que tienes que pagar pueda disminuir, ¿ya? O sea, esto, por ejemplo, una persona que tenga pocos ahorros, pero que tenga un perfil financiero óptimo para ir al banco a pedir un crédito hipotecario, este bonopié encaja perfectamente. ¿Por qué? Porque esto te permite, ¿verdad?, obtener un mayor apalancamiento financiero. Entonces, al final es un descuento en el pie que te hace la inmobiliaria. O sea, si tú tienes que pagar el 20% y la inmobiliaria te dice, mira, yo te doy un beneficio de bonopié del 10%, quiere decir de que tú solamente tendrías que pagar un 10%. O sea, ya no tendría que ser el 20%. Para que se entienda más o menos qué es lo que es el bonopié, ¿ya? Entonces, beneficio que te brinda la inmobiliaria para ayudarte a pagar el pie. De repente hay otras formas de aplicar el bonopié, sí, eso va a depender de la inmobiliaria, de cómo lo aplique y todo lo demás. Ahora, la gente habla mal del bonopié porque te deja un dividendo más alto. Claro, por supuesto, te deja un dividendo más alto porque tú estás apalancándote un poco más. ¿Ve? Ahora, pero ¿qué pasa cuando evaluamos el ROI? Habíamos dicho que el ROI es el retorno sobre la inversión. O sea, ¿cuánto dinero yo saco de mi bolsillo en relación a lo que regresa? Supongamos, si yo tengo, ¿verdad?, 100.000 pesos y los invierto y me gano 100.000 pesos más, o sea que regresan a mí 200.000 pesos, ¿de cuánto es mi ROI? Del 100%. O sea, invertí 100 y me gané 100. Estoy teniendo un ROI del 100%, ¿no? Para que se entienda. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras menos dinero yo invierto de mi bolsillo
y más utilizo el apalancamiento financiero, o sea, el crédito, mi ROI aumenta, porque estoy sacando menos dinero de mi bolsillo. Menos dinero de mi bolsillo. Por ejemplo, si yo voy a comprar un departamento de 100 millones de pesos y resulta que encuentro un financiamiento de 90 millones, ¿ya? Yo tengo que sacar de mi bolsillo solamente 10 millones. Pero resulta que en un año ese departamento ahora cuesta 110 millones. ¿Cuánto invertí yo para comprar ese departamento? 10 millones nada más. Y en un año ya estoy teniendo una plusvalía de 10 millones. Así que mi ROI por ganancia de capital es del 100%. Invertí 10 y ya me estoy ganando 10 millones. ¿Ve? ¿Qué pasa si yo no coloco nada de esos 100 millones y compro ese departamento con un financiamiento del 100%? O sea, ese departamento cuesta 100 millones y yo no coloco nada. El banco me presta los 100 millones. O mejor dicho, el banco y la inmobiliaria me permite apalancarme con el bonopié y yo compro el departamento de 100 millones de pesos y no coloco nada de mi bolsillo. ¿Cuánto es mi ROI? Infinito. Infinito. Imagínate, Infinito. o sea, estoy comprando el 100% de un activo que cuesta 100 millones de pesos, alrededor de $110.000, y no estoy colocando nada de mi bolsillo. Mi ROI se dispara, es un ROI infinito porque no tuve que sacar nada de mi bolsillo. ¿Ve? Entonces, claro, eso puede generar que me quede un flujo negativo, porque cuando yo vaya al mercado de arriendo, ¿verdad? Arriende esta propiedad, de repente ese valor de arriendo queda por debajo del valor de dividendo que yo le tengo que pagar al banco. Entonces, ¿qué sucede? Que mucha gente habla mal del bonopié porque este dividendo queda alto, pero ya va. ¿Y cuánto tuviste que invertir? Cero. Cero. O de repente muy, muy mínimo. Claro, los gastos operacionales. Los gastos operacionales, o de repente colocaste un 5% del valor de la propiedad o un 10%. Entonces, claro, te queda un flujo negativo. Pero ya va. ¿Y las otras dos fuentes de ingreso? El ROI por amortización y el ROI por ganancia de capital, ¿dónde lo dejas? Entonces, ¿es malo el bonopié? Va a depender. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tú me llegas a mí y me dices, Francisco, quiero comprar una propiedad, pero no tengo ahorros? Y resulta que él es la casa de tus sueños. Tú anhelas tener esa propiedad porque es tu primera vivienda, es el lugar donde vas a vivir tú y tu familia. Y resulta que no tienes ahorro para pagar un pie, pero sí cuentas con un perfil para que el banco te otorgue un crédito. Y resulta que podemos utilizar este beneficio de bonopié. Y con tu perfil, ¿verdad? Podemos adquirir el crédito hipotecario, podemos apalancarnos con el bonopié y tú compras la casa de tus sueños donde vas a vivir tú y tu familia con 0 pesos. ¿Es malo el bonopié para ti? Para mí no. ¿Sería malo para ti? No. Imagínate lo que significa o lo que significaría para una persona que anhela tener una primera vivienda o que anhela realizar su primera inversión y que no cuenta con los ahorros en el momento, pero que a través de este bonopié sí lo puede lograr. ¿Cómo tú le vas a decir a esa persona que es malo el bonopié? No, yo lo encuentro una muy buena estrategia. De hecho, tengo muchos clientes que han comprado con bonopié y fíjate tú que se ha dado ahí un círculo virtuoso porque han comprado con bonopié y además la propiedad tenía un precio tan bajo que al comprar con bonopié y al ponerla en arriendo después, aún así le ha quedado una ganancia de flujo positivo todos los meses. Entonces tampoco es tan categórico esto que se dice, que escuchamos, que es como, si es con bonopié, vas a tener que poner de tu bolsillo después, o no se va a pagar solo, ¿no es cierto? Todos los mitos que se escuchan, porque en la práctica he visto muchas personas que han comprado con bonopié, e incluso si es que te deja un flujo negativo, aún así vale la pena por todo lo que tú nos estás contando. Eso sí, hay que utilizarlo de forma responsable,
¿no? De forma responsable, porque de repente, por ejemplo, yo cuando evalúo tu perfil, ¿verdad? Voy a pedir datos que son claves para poder abordar, a ver qué tipo de inversión puedes abordar. Si, por ejemplo, tú me dices que no tienes ahorros al presente, pero cuentas con una capacidad de ahorro mensual, ¿ya? O sea que todos los meses, después que tú costeas tu estilo de vida, todo lo que tiene que ver con costos y gastos de tu día a día, de tu mes a mes, te queda una fracción para ahorrar. Yo puedo utilizar ese ahorro para amortizar ese dividendo, ese porcentaje de dividendo que me está quedando negativo. Entonces, allí el bonopié se está utilizando responsablemente. Porque claro, si yo te recomiendo utilizar el bonopié, donde te va a quedar un dividendo alto, porque no estás colocando dinero de tu bolsillo, pero tú no cuentas con una capacidad de ahorro mensual para poder solventar y pagar ese porcentaje negativo que te va a quedar, es una forma irresponsable de utilizarlo. Entonces, por eso es importante evaluar caso a caso. ¿Ve? Que tú manejes la información y decir, bueno, ¿es recomendable? ¿Lo puedo utilizar? ¿No lo puedo utilizar? Eso es sumamente importante con el bonopié. He escuchado por allí inclusive decir, es que el bonopié es negativo porque el bonopié hace que los arriendos suban. No, no necesariamente. Eso es falso. Porque si tú como inversionista utilizaste apalancamiento al máximo, apalancamiento financiero, y te quedó un dividendo bastante alto o más alto que el valor de arriendo, así tú quisieras colocar el valor de arriendo igual que el valor de dividendo, el mercado no te lo permite. Si el mercado de arriendo está por debajo de ese dividendo, así tú quieras, no lo puedes hacer, porque el valor del arriendo no lo determina el dueño de la propiedad si lo quiere colocar alto o bajo, es el mercado. Bueno, tú eres dueña de la propiedad y si tú quieres colocarle un valor del arriendo mucho más alto que el valor de mercado, lo puedes hacer, pero va a pasar algo. No lo vas a arrendar. Vas a tener una propiedad, un bien raíz, con un valor de arriendo mucho más alto que el valor de mercado, pero no lo vas a arrendar. Eso es lo que va a suceder, porque no lo determinas tú, lo determina el mercado. El mercado. Entonces, hay gente que termina invirtiendo con bonopié, ¿verdad? Apalancado al máximo, pero en lugares donde los cap rates son bajitos. Obvio que les va a perjudicar, porque no analizaron los indicadores claves que tienen que analizar. Sino que alguien le dijo, utiliza el bonopié porque es bueno. Pero ya va. Analicemos cuál es el valor, cuál es el cap rate de la zona donde vamos a invertir, cómo se manejan los arriendos, cuánto es el valor del arriendo, cuánto me va a quedar el dividendo y si yo tengo la capacidad de soportar ese flujo negativo o no. Y eso es lo que ha sucedido con muchas personas que hoy en día están completamente ahogadas con un dividendo sumamente alto porque los supuestos asesores le recomendaron utilizar el bonopié y le quedó un flujo negativo que ellos no pueden soportar porque no se evaluó correctamente el perfil de la persona para ver si era compatible o no con el bonopié. Por eso es tan importante educarse financieramente. Totalmente. Por eso es sumamente importante manejar la información para que no cualquiera te venga a hablar y a decir y a mostrar, porque eso es lo que sucede. Cuando yo no manejo la información, ¿verdad? Compro cualquier cosa. Compro cualquier cosa. Creo cualquier cosa. Y creo cualquier cosa, que eso es importante hoy en día. Creo cualquier cosa. Por eso yo invito a las personas a que se eduquen financieramente. No hay que ser un experto, repito, pero sí hay que manejar la información básica. Para que, miren, lo que estoy diciendo yo acá, no me crean. Busquen la información, corroboren. Y eso es sumamente importante. De hecho, Francisco, qué bueno eso que dices, que no hay que ser un experto
en bienes raíces para invertir en bienes raíces. Porque hay muchas personas que creen y ven esto de la inversión inmobiliaria como algo súper lejano, como que es algo que solo algunos pueden hacer, o tienden a ver la inversión inmobiliaria como algo complicado, que tiene muchos números, ¿no es cierto? O sea, hay hartos parámetros ahí, sobre todo con la cantidad de información que hay hoy día dando vueltas en internet. Uno dice una cosa, el otro dice otra, ¿no es cierto? Entonces, qué bien que tú, lo que acabaste de decir, lo aterrices y digas, oye, con estos tres tópicos puedo analizar una inversión. ¿Y cuáles son las fuentes de ingresos que voy a tener que ver también y revisar para ver si esta inversión es buena? Estas otras tres, ¿no es cierto? Y que hay estrategias de inversión inmobiliaria que para algunas personas sirven y para otras no. Y eso va a depender 100% de los objetivos de inversión del cliente, por un lado, ¿no es cierto? Y por otro lado, de lo que te digan los números, que finalmente es lo más importante en la inversión inmobiliaria. Es lo que manda. Es lo que manda, exactamente. Hablemos un poco de por qué invertir en bienes raíces. Porque las personas dicen, ya, ok, quiero invertir en departamentos, quiero invertir porque todo el mundo está invirtiendo. Pero ¿por qué invertir en bienes raíces? Claro. ¿Cuál es el beneficio que trae invertir en propiedades? Mira, los bienes raíces es un instrumento de inversión el cual tiene muchos beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, para mí algo que es clave, el instrumento de inversión de los bienes raíces, es que el bien raíz tiene un valor real, intrínseco. O sea, estamos hablando de una propiedad, de un bien raíz, de una casa, de un departamento. De concreto sólido. Claro, que tiene un valor real, te aporta un valor real, no es un papel. Exacto. Como de repente una acción. ¿Ve? O sea, el día de mañana la economía puede desaparecer y tu casa te sigue protegiendo de la lluvia, del frío, del viento. Tiene un valor real, para empezar. Lo otro es que cuenta con muchos beneficios y riesgos controlados. O sea, si tú, por ejemplo, analizas en el tiempo y tomas una fracción de 10 años, en cualquier época del tiempo, vas a encontrar probablemente que el bien raíz tiene una tendencia a la alza. Siempre ha tenido una tendencia a la alza. Pueden haber fluctuaciones. O sea, el mercado puede cambiar, puede haber crisis, pero siempre termina teniendo una tendencia al alza. Ahora mismo, fíjate, hace un par de minutos atrás, antes de entrar en esta entrevista, estaba leyendo un artículo de MOL donde decía que el valor promedio por metro cuadrado hace 4 años, desde el 2023 hacia atrás, 4 años, alcanzó las 79,4 UFs. O sea, se comprueba, y hay estudios aquí, lo estoy viendo acá mismo, lo tengo justo abierto porque lo estaba leyendo hace un ratito, que todas las comunas en Santiago Centro han aumentado su valor en 4 años. Claro. Y claro, esto por una parte causa un revuelo para los que todavía no invierten, porque dicen, claro, las propiedades están subiendo y qué sé yo, pero por otro lado yo pensaba en antes la satisfacción para todos esos inversionistas que compraron antes de 4 años. Nosotros tenemos clientes que compraron hace 5 años y que esas propiedades ya han tenido una plusvalía de construcción importante, entonces ya han ganado, y lo que se viene en adelante es que las propiedades van a seguir subiendo de precio. Totalmente. ¿No es cierto? Totalmente. Es un activo que te resguarda de la inflación. Te resguarda de la inflación. También. O sea, si hay inflación, tu activo se va a resguardar de la inflación. Entonces, inclusive, hay gente que dice, no voy a invertir porque están caras, porque hay inflación. Ahí es donde más rápido hay que invertir. Porque necesitas resguardar tu dinero en un activo que te permita generar ingreso y que permita seguir teniendo valor en el tiempo. Delante hablábamos que la inversión inmobiliaria es una inversión a largo plazo, ¿cierto? A diferencia de estas inversiones que son más volátiles, que es como que, oye, no, vas a ganar al tiro esto, ¿no? La inversión inmobiliaria, ¿no es cierto? Como al ser una inversión más robusta también, es una inversión
que a largo plazo también se muestran sus beneficios. Y ahí es donde hablamos de la plusvalía, ¿no es cierto? De la amortización de la deuda también. Y entran a verse, yo creo, en el largo plazo todas estas variables que conversamos hace un rato. Completamente. Si la inversión inmobiliaria es una inversión a mediano y largo plazo. Exactamente. A mediano plazo porque de repente podemos refinanciar, ¿ya? Ahora, el inversionista inmobiliario como tal no compra para vender, compra para conservar y que le genere beneficio. O sea, cada vez quiere comprar más. Robert Kiyosaki el otro día dijo que tenía, no sé, no me acuerdo la cifra, pero era una locura la cantidad de propiedades que tenía. Entonces, el inversionista real no anda comprando para revender. Todo lo contrario, utiliza sus activos para seguir obteniendo deuda y liquidez. Claro. Y seguir invirtiendo. Explícanos un poco eso, Francisco, porque yo lo entiendo perfectamente, pero quizás los que van a ver este podcast, este capítulo, no van a entender un poco eso de cómo utilizar la deuda para poder seguir comprando activos. Explícalo un poco como más en palabras sencillas. ¿Qué es esto de utilizar la deuda para comprar activos? ¿A qué te refieres con eso? ¿Y cómo se puede hacer esto de tener propiedades y que esas mismas propiedades te generen otra retribución? Claro. Mira, importante esto de la deuda, ¿no? Porque la inversión inmobiliaria con el apalancamiento financiero es potente. O sea, cuando tú combinas la inversión inmobiliaria con el apalancamiento financiero es una bomba, pero brutalmente positiva. Te va a ayudar a crecer exponencialmente. Lo que hay que, primero, si vamos a hablar de deuda, tenemos que identificar que hay dos tipos de deuda. Tenemos la deuda mala y la deuda buena. ¿Cómo puedo yo diferenciar así sencillamente una deuda mala y una deuda buena? Bueno, de acuerdo al concepto de Robert Kiyosaki, que habla en este libro de Padre Rico, Padre Pobre, él define una deuda mala como esa deuda que te saca dinero de tu bolsillo. Y una deuda buena como esa deuda que mete dinero a tu bolsillo, que te genera beneficios. Entonces, la deuda buena es la deuda que te genera beneficios. Eso es importante conversarlo porque la gente tiene la creencia de que la deuda es mala siempre. Pero la deuda te puede hacer rico. Los ricos se hacen ricos con deuda. Ellos no utilizan su dinero. Lo que pasa es que saben jugar este juego del dinero y aprovechan la deuda. ¿De qué forma? Bueno, hay una gran diferencia, ¿verdad? Cuando tú compras un activo con deuda, pero ese activo no te genera beneficios, como por ejemplo tu casa propia. O sea, compraste tu casa, ok, vives en tu casa, pero más que brindarte el beneficio de vivir, que obviamente es importante de vivir en ella, tú tienes que pagar mes a mes la hipoteca. Saca dinero de tu bolsillo. Ahora, ¿qué pasa si tú utilizas ese dinero, te apalancas financieramente y compras varias propiedades y vas y las arriendas? Te va a generar beneficios de renta, te va a generar ingresos, las distintas fuentes de ingresos de las que hemos conversado, ¿ves? Entonces esa deuda te va a generar beneficios porque te va a generar una rentabilidad. El activo se paga solo, te genera plusvalía, ganancia de capital, amortización de deuda, que es un beneficio para ti porque esa deuda no la estás pagando tú, se está pagando a través del mismo activo. Entonces, allí ya tenemos una deuda buena, esa deuda que te genera beneficios. También completamente distinto si tú, por ejemplo, compras un auto, ¿verdad? Con crédito, y ese crédito tienes que pagarlo tú de tu bolsillo. Claro. Una deuda mala. Ahora, si tú de repente compras un auto y lo arriendas, ya esa deuda se convierte en una deuda buena porque te genera beneficios. Exacto. ¿Ya? Hay gente que dice, bueno, pero yo necesito un auto. Perfecto. Puedes tener un auto que te lleve y te traiga. Pero ¿qué es lo que sucede y qué es lo que pasa con la gran mayoría? Por ejemplo, la clase media, ¿verdad? Compra activos para parecer ricos.
y compra activos que realmente son pasivos. O sea, la clase media compra activos, compra pasivos que para ellos creen que son activos, que les generan gastos, que tienen que sacar dinero de su bolsillo para pagar un activo, un supuesto activo que les genera gastos y que al final lo que hace es que los empobrece cada día más. Ahora, hay una gran diferencia cuando tú compras esos lujos, pero los pagan tus activos. Cuando esos lujos los pagan tus activos. Tus inversiones pagan esos lujos. Hay una gran diferencia allí. Hay una gran diferencia allí. Por eso es diferente aparentar ser rico que ser verdaderamente rico. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hay gente que se gana, no sé, $5.000 mensual, por decirte un monto promedio, ¿verdad? Mucha gente se puede ganar $5.000 mensual. Y gasta $4.900. Pero de repente he tenido clientes conocidos que ganan $3.000 o $2.500 mensual, o sea, la mitad de lo que gana el otro, ¿verdad? Y ahorra $1.500 todos los meses. Ahorro que lo destina a la inversión. O sea, todos los meses está teniendo $1.500 para invertir. ¿Quién es más rico? El de los $1.500. Pero Puede. el que tiene la capacidad de poder invertir esos $1.500, esa persona que lo que gana son $2.500, pero que puede tener un excedente de $1.500 para inversión, es más rico que el que gana $5.000. Claro. Porque el que gana $5.000 gasta $4.900. ¿Y qué es lo que cree la mayoría? Incluyendo al que gana los $5.000, que es más rico que el que gana $2.500. Entonces, no se trata de lo que tú ganes, se trata de lo que tú puedas invertir. De eso se trata, ahí está la riqueza. Entonces, volviendo al tema de cómo funciona esto de la deuda para generar más riqueza, para generar beneficios con los bienes raíces. Bueno, imagínate tú, te voy a poner un ejemplo. Yo compro una propiedad de $6.000. La compro con crédito, ¿verdad? Y resulta que esa propiedad quedó 100% paga. Tengo ya un activo que cuesta de repente mucho más de 6.000 porque ha ganado plusvalía en el tiempo. Yo voy al banco y tengo una propiedad para poder dar en garantía para que ese banco me siga prestando dinero. Entonces utilizo mi activo para generar liquidez a través de la deuda y ese dinero lo sigo invirtiendo. Por eso es que yo digo que el inversionista inmobiliario no vende sus propiedades, todo lo contrario, sigue comprando. Ahora, no necesariamente tienes que pagar el 100% de esa propiedad. O sea, por ejemplo, en Chile, si yo tengo una propiedad, ¿verdad? Y llevo 10 años amortizándola, y yo tengo un perfil adecuado para que un banco me evalúe, yo puedo acercarme al banco y refinanciar esa propiedad. Puedo hacer un refinanciamiento de levantamiento de capital. O sea, yo puedo ir al banco a sacar la plata de los ladrillos de esa propiedad. Esa es una jugada, pero Espectacular. espectacular. Claro. Supongamos que, por ejemplo, esa propiedad me costó 100 millones de pesos. Y resulta que en 10 años yo he amortizado 25 millones. O sea, ya yo le debo al banco 75. Me apalanqué al 100%, supongamos. Le debo al banco 75, porque esa propiedad se ha amortizado 25 millones en 10 años, supongamos. ¿Ya? Ahora, además de eso, ha adquirido plusvalía en el tiempo. Ya esa propiedad en 10 años no cuesta 100. Ahora resulta que cuesta 150. 150. Yo voy al banco y solicito un nuevo crédito basado en el valor actual de mercado de esa propiedad. O sea que el banco me va a prestar dinero en relación a los $150.000 o 150 millones de pesos que cuesta esa propiedad actualmente. Se va a prepagar el crédito antiguo, ya yo le he amortizado 25 millones que me van a quedar en mi cuenta corriente como excedente, y además de eso me va a quedar el excedente cuando el banco se prepaga el crédito anterior.
O sea que si el banco me aprueba el 80% de esos 150 millones, el banco se prepaga lo que yo le debo y el excedente me lo deja en mi cuenta corriente sumado a los 25 millones que yo ya se ha amortizado de la propiedad. Saco la plata de los ladrillos. El refinanciamiento con levantamiento de capital. Con levantamiento de capital. Y puedo seguir invirtiendo. Clave porque las personas piensan en comprar y en vender erróneamente, fíjate tú. Considerando que quizás la propiedad no necesitas venderla, ¿no es cierto? Como bien dices tú, haces el levantamiento de capital y luego esa propiedad te sigue dando flujo de por vida. Claro. Hay otro ingreso ahí que se mantiene. Que se mantiene. Vitalicio. Mira, las personas exitosas financieramente, los inversionistas inmobiliarios exitosos y los ricos viven endeudados. A diferencia de la clase media, es que los ricos valoran la deuda y la saben utilizar. Utilizan la deuda para comprar verdaderos activos. La clase media utiliza la deuda para comprar lujos que los hacen cada vez más pobres. El auto deportivo del año, me voy de vacaciones, el teléfono actual del año, ¿ve? Donde todo lo tienen que pagar mes a mes sin ningún tipo de beneficio. Cada mes son más pobres. Increíble. Entonces hay una gran diferencia. Increíble, Francisco, porque además este paradigma que hay, ¿no es cierto? Esta verdad en realidad que hay de lo que es la clase media y de cómo ocupan mal o ejercen mal sus finanzas, se puede cambiar. Pero como no se educan financieramente, no cambia. Claro. Y siguen en un círculo, ¿no es cierto?, vicioso en el fondo de pagar deudas y de gastar todos sus ingresos en pagar deudas, ¿no es cierto?, que cada día los empobrecen más, como dices tú. Claro. ¿Qué pasa si esa gente se educa financieramente? ¿Qué pasa si esas personas se preparan para poder ser inversionista? Claro. ¿Cómo cambiaría en el fondo nuestra sociedad? Porque todos pueden, o sea, yo recuerdo perfectamente muchos clientes que tuve que cuando los conocí no tenían nada de educación financiera, absolutamente nada. Y tomando el curso de inversión inmobiliaria, leyendo libros de inversión y asesorándose bien, lograron construir un patrimonio no menor. O sea, personas que ganaban, te digo yo, hace 4 años atrás, 900.000 pesos, hoy día tienen 4 propiedades, 5 propiedades, todas arrendadas. Imagínate tú lo virtuoso y cómo le cambió la vida a esa persona solo educándose financieramente y entendiendo esto que estamos hablando hoy día. A través de un curso. A través de un curso. Sencillo, un curso aprendiendo lo básico. Aprendiendo lo básico porque estoy seguro que no se volvieron expertos. Claro que no, son personas que se dedican a otras cosas. Claro, no se volvieron expertos. Entonces